tal, amigos de MTP Noticias? Este día tenemos aquí en el estudio a la diputada federal Blanca Alcalá Ruiz. Gracias por esta entrevista y por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Elvia, por la invitación de poder estar contigo y tener contacto con la audiencia de este esfuerzo sin duda importante que has venido haciendo junto con tu equipo, con Iván y con el resto de los colaboradores. Agradecida por ello. Gracias, diputada. Y pues han pasado, platicábamos antes de entrar aquí al estudio, han pasado 11 años desde que dejó usted de ser presidenta municipal de la ciudad de Puebla. ¿Qué ha pasado con Blanca Alcalá Ruiz desde entonces? Pues mira, afortunadamente la vida no se detiene y en mi caso soy una mujer agradecida y afortunada después de haber dejado la presidencia municipal de Puebla, de haber sido la primera mujer en la historia. Sí. Finalmente creo que el balance fue positivo. En aquella época obtuvimos muchísimos premios y reconocimientos como buenas prácticas. Fuimos el segundo municipio más seguro del país, más de 25 premios en los temas que tenían que ver con política social, finanzas sanas, transparencia. Pues bueno, yo me fui al Senado de la República, gané mi elección como senadora de la República por mayoría. Fue la primera vez que una mujer poblana, en el caso de nuestra representación, gana también la mayoría, la candidatura a la mayoría en el Senado. Y después, bueno, en ese inter de los 6 años, en el año 5, competí para ser la gobernadora de este estado. Desafortunadamente esa meta sí no la logré. Y sin embargo después regresé al Senado un tiempo y luego me invitaron a ser la embajadora de México en Colombia. Sí, así que me fui a Colombia. ¿Qué tiempo estuvo usted en Colombia? Estuve año y medio como embajadora de México, una gran experiencia, sin duda una distinción enorme. Y la gente es muy cálida ahí, La gente es muy cálida, quieren mucho a los mexicanos. Sí. La cultura colombiana creció al amparo de lo que representaban las películas, las canciones de los mexicanos. De hecho saben más música de mariachi que yo misma. San Google me ayudaba porque después de la tercera canción me preguntaban, embajadora, ¿cuál otra canción? Y yo tenía, me sabía El Rey, Cielo Rojo, etcétera, las clásicas, pero después de esas había que consultar, ¿no? Pero la verdad muy bien, fue una época bonita porque digamos, era muy amplio. Por un lado, México por primera vez en su historia había permitido ser observador y formar parte de Naciones Unidas, en este caso de los acuerdos de paz. Entonces me tocó la última etapa del desmantelamiento de las fuerzas de las FARC y de todo esto. Muy interesante. Estábamos cerrando las negociaciones de la Alianza para el Pacífico, entonces de la Alianza del Pacífico, de tal suerte que pues todos los temas empresariales, culturales eran muy interesantes, de cooperación tecnológica. Y por otro lado concluimos, era el último año del sexenio del presidente Peña y del presidente Santos, y tuvimos el año México-Colombia, Colombia-México, que nos permitió un gran acercamiento entre los dos países en todos los ámbitos, de tal suerte que mi agenda estuvo movida aprendiendo de otras facetas, pero además con la enorme distinción de representar a México. Luego terminó el mandato, regresé a México un poco después. Nuevamente me invitaron a involucrarme en algunos temas del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Me hicieron secretaria, me pidieron que aceptara ser secretaria de Asuntos Migratorios. Me empecé a vincular con la diáspora de mexicanos residentes en el exterior. Y bueno, y de ahí acabé en la Cámara de Diputados como diputada federal, actualmente por el principio de representación proporcional. Como lo están viendo, pues no ha parado Blanca Alcalá desde que dejó de ser presidenta de la ciudad de Puebla, y ahora, hoy justamente estaba yo viendo unas encuestas en donde te colocan en buena posición en conocimiento, y nuevamente se habla de Blanca Alcalá si tocara género mujer en el Frente Amplio por Puebla. ¿Estás lista? Bueno, yo creo que igual que tú, todas las mujeres de este país en estos tiempos estamos listas. O sea, quisieras todavía otra vez. Mira, pues, sería yo ahí tengo mis asegúnes. O sea, sin duda siempre me encantará estar en condiciones de aportarle a mi estado y a mi país. Y en este caso al Frente Amplio por México, donde participo en estas fuerzas políticas. Sin duda, y tú me conoces, siempre he sido una mujer más de ilusiones que de obsesiones, y en ese caso yo no tengo ninguna obsesión. Más bien yo lo que quiero es que el poder en un momento dado contribuir al Frente Amplio desde la trinchera que me toque participar. En ese sentido nunca, insisto,
he tenido una obsesión por A, B o C. Creo que todas nos hemos ido preparando. En mi caso, pues he tenido la fortuna de tener las más diversas responsabilidades en el gobierno federal, estatal, municipal, en la parte de la administración pública, como el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, también en distintas responsabilidades, presidenta varias veces de la Mesa del Congreso, senadora de la República, en fin. He participado en los movimientos de las organizaciones políticas y sociales, de tal suerte que te diría que la vida me ha dado la oportunidad de conocer muy diversas cosas. Y desde ese punto de vista me encanta actualizarme profesionalmente, siempre me estoy preparando. Y lo que quiero es seguir aportando un granito de arena, pero no traigo la fijación de una situación. De que tenga que ser. Claro, pero sí de estar muy clara de que, pues, afortunadamente y gracias a las y los poblanos, puedo y soy una mujer que puede seguir aportando a este país que hoy más que nunca tenemos que defender la democracia, las libertades, la igualdad, en fin, todos estos temas por los que siempre he luchado, en los que creo y en los que me parece que todas y todos tenemos que participar. En una cuestión de autocrítica, desde el PRI, desde el trabajo que está haciendo Alejandro Moreno a nivel nacional, ¿cómo lo calificas? Pues mira, han sido tiempos muy difíciles para el dirigente nacional. De entrada, pues le tocó participar como dirigente en la época en la que el PRI se había ido a tercera posición, nunca antes en la historia. Y ello no solamente implicaba que la simpatía por el partido se había colapsado, sino que mucha gente desde dentro empezó a hacer algunas cosas no correctas en relación con lo que implicaba la militancia, la convicción, la lealtad. En ese sentido, primero yo quiero destacar que el presidente decidió dejar la comodidad de un estado, como era ser gobernador de Campeche, para ir a buscar y ganar una elección de manera directa para ser dirigente del partido. Y después, cuando tú ves los números, digamos, sin apasionamiento, sino con cabeza fría, pues encuentras que ha sido una dirigencia estratégica en el sentido que logró nuevamente reposicionar al PRI. Hoy por hoy, pues somos ya una bancada mucho más sólida, que hace contrapesos en lo que implica pues la democracia dentro de la Cámara, que logró construir primero la Alianza Va por México con las dirigencias del PAN y del PRD, y que otra vez yo les invito, cuando ustedes analizan, hablamos de votos, no de encuestas, vas a encontrar que el número de votos de la oposición le compite al número de votos al partido oficial y sus aliados, a Morena y sus aliados. Pero todos juntos. Todos juntos. Pero al final del día, pues hoy son tiempos de estrategia, ¿no? Son tiempos en donde hemos encontrado que las coaliciones dan esa oportunidad de representar la pluralidad, pero al mismo tiempo de confrontar de manera legal a los que en un momento dado tienen la mayoría o quieren hacer de su participación la hegemonía que en el pasado del PRI que yo estudié en la universidad existió, pero que en el PRI que a mí me tocó participar justamente lo que buscábamos era modernizarlo, hacerlo más amplio, respetar pues todo lo que tenían que ver con un sistema jurídico, legal, de libertades. Entonces, en ese sentido yo te diría que pues es un dirigente que hay que evaluar en el contexto de los desafíos que hay. ¿O no resta? No, yo creo que han estado renunciando a nivel federal, en los estados hasta gobernadores. Mira, sí, pero al final del día esa parte no la ignoramos. Pero hay que recordar los propios orígenes del PRI. El PRI surgió de esta pluralidad, de esta gran diversidad. Acuérdate que cuando surge primero el PNR, luego el PRM, pues era justo porque había una gran cantidad de caudillos y todos querían armar su propia propuesta. Y se encontró que en el PRI era tiempo de poder sumar. Hoy la salida de algunos personajes, que por cierto tuvieron una gran cantidad de responsabilidades y de oportunidades, digamos, como que en un momento dado habría que valorarlas más en lo personal que en el contexto nacional. O sea, ¿qué se llevan? ¿Realmente qué se llevan? Y segundo, yo insisto, igual en el caso de Puebla, tú puedes ya no estar de acuerdo con una propuesta, con una ideología, está bien, renuncia. Pero si te vas renunciando, tratando de patear en lugar de abonar, en lugar de generar una crítica desde dentro, pues la verdad es que creo que le quita cierto sentido de autenticidad, ¿no? A nivel local justamente está Leobardo Soto, Enrique Doher,
y otros personajes pues que abiertamente se están viendo con otros personajes en Morena, pero no están renunciando a la militancia. Tú, digamos que has demostrado lealtad hasta en estos momentos al PRI, porque no sabemos qué tal si mañana también te vas. ¿Qué les dices? Pues mira, yo lo que digo es congruencia, insisto, siempre será respetable las decisiones que en lo personal cada quien tome, ¿no? Entiendo también que muchos de ellos, en mi caso mismo, pues hemos coincidido con quienes hace ya años dejaron el partido y hay empatía, puede haber coincidencias, entonces puede entenderse. Quizá no comparto cuando, por ejemplo, el caso de Leobardo, hace poco, desde sus propias instalaciones, aún sin renunciar ni él ni su organización separada del partido, pues se pronuncian por otros. O sea, yo siempre he creído que hay que cerrar ciclos y entonces ya empezar los nuevos. No se vale, ok, uno es respetuoso. Cada quien sabrá cuáles son sus ideales, cuáles son sus convicciones, cuál es su proyecto. Pero utilizar a veces hasta los fierros, yo digo, hasta el edificio, la marca, etcétera. Siento que eso, digamos, no es ético, no es congruente. Esa sería mi opinión. Pero Leobardo nunca ha sido congruente ni ético. ¿Sí? Y lo que yo digo, y muchos de ellos tenía ya mucho que no estaban, ¿no? Entonces, la verdad es que cada gobernador juegan. Sí, según cómo se acomoda, ¿no? Entonces, más bien yo creo que aquí la invitación es a los ciudadanos a que puedan valorar quiénes son, qué representan, qué quieren y sobre todo la gente que pueda tener claro qué es lo que un proyecto o bien otro proyecto está abanderando. Y ahí es donde creo que México tendrá que ganar. Yo lo que estimo es que hay que luchar porque este país primero siga siendo un país democrático, que respete las libertades, que podamos tener pesos y contrapesos. Eso es lo que Blanca Alcalá cree. Eso es en lo que le ha apostado todos estos años de carrera política. De otra manera, Elvia, la verdad es que es muy peligroso que haya un hiperpresidencialismo. Estuvo bien cuando lo estudié en la carrera, cuando me leía a Cosío Villegas y veía el estilo personal de gobernar. Pero hoy, en este México moderno, que tienes que competir, después de que he viajado por toda América Latina y de cerca he visto lo que implica ¿cómo ha pasado? Las Venezuela, Bolivia, democráticos, sí, porque los eligen. Pero en los hechos, decisiones unipersonales. ¿Se corre el riesgo en el 2024? Yo creo que se corre el riesgo de que si no logramos recuperar estos pesos y contrapesos, pues sí, los resultados pueden ser desafortunados. A mí en esta etapa de la Cámara es muy desgastante que llegas a la Comisión de Presupuesto, siempre he participado en los temas económicos y financieros, y a pesar de que con argumentos tú señalas por qué deberían de modificarse, por ejemplo, el apoyo para la infraestructura y el mantenimiento de las entidades federativas, ni una comia le campa. ¿Por qué cuando estás alegando todo lo que tiene que ver con la recuperación del anexo 13, que es para la atención de las mujeres, ni una comia le cambian? ¿Por qué cuando te subes a tribuna y les dices, los ingresos o las estimaciones son equivocadas por A, B, C, D y les proponemos esto, pues bajas de la tribuna y te dicen, tienes razón? No, primero te dicen, tienes razón, pero voy a votar en contra. Entonces, esos son los peligros que tenemos que evitar. Que podamos tener sí diferencias, pero que podamos contrastarlas y que al final podamos lograr que haya un acuerdo que siempre sea en favor de México, que no se quede en el discurso esto que se vuelve tan común de que en el centro los ciudadanos y a la hora de la hora pues encuentras que son los menos que están siendo atendidos. Así es. ¿Y quién lo garantiza en el Frente Amplio? ¿Xochitl? Pues mira, hoy estamos entrando a esta segunda etapa de un método que a mí me entusiasma. Me entusiasma primero porque es incluyente, es ordenado, es transparente, es ciudadano, no solamente se queda en la discusión de los partidos políticos. Y creo que en cada uno de los partidos tenemos gente muy valiosa. En el mío, sin duda, la larga trayectoria de Beatriz Paredes, de Enrique de la Madrid, son garantía de gente que conoce el país, que lo ha recorrido, que se ha preparado y que pueden tomar decisiones bajo esta nueva mirada de un gobierno de coalición, de una mirada más plural. En el caso de Acción Nacional, pues sin duda también tienen a sus actores, la propia Xochitl, el propio Santiago, por mencionarles algunos cuadros. Hoy, en esta segunda etapa, tienen que conseguir las simpatías, las firmas. Exactamente, las simpatías, y en este caso, bueno, pues en el PRI, por supuesto, tendremos que estar respaldando ¿Tú a quién estás apoyando? Bueno, sin duda hay que ser siempre sororas con las mujeres, ¿no? Pero debemos de ser muy conscientes que el método nos va a dar la oportunidad, primero de manifestar simpatías, después de ver cómo la ciudadanía, en la suma con los partidos,
puede ver quién es la o el más competitivo y nos llevará a la siguiente etapa hasta llegar a la elección del voto directo, libre y secreto el 3 de septiembre para elegir quién vaya a ser la responsable o el responsable del Frente Amplio por México. Pero si bien tu corazoncito está con Beatriz Paredes, pero ahorita hay una ola en el que está, digamos, Xóchitl Gálvez, que forma parte del frente, que ella ni milita en el PAN, pero bueno, ha ocupado cargos en el PAN, y con este actuar del presidente de cómo está reaccionando, tremendo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo veo tremendo. ¿Por qué? Porque al final del día esas son las libertades que hoy están en riesgo, esas son las que no podemos permitir. Imagínate, y vaya que además se lo dice alguien que en carne propia lo sufrió. Cuando yo fui candidata a gobernadora, vaya que fui sometida a una persecución política, de mentiras completas, de verdades a medias, pero de descalificación, de lo que implicaba intimidación, de ir atrás de quienes me respaldaban, de ir incluso inventando cosas de familia. No, terrible. Así que toda mi solidaridad sin duda con Xóchitl, eso es lo que no se vale. Simplemente queremos juego limpio y definitivamente creo que las y los mexicanos debemos de pronunciarnos porque este tipo de cosas no se hagan y no se repitan. Y vamos a ver cómo en los siguientes días habrá todavía un camino largo de aquí al 3 de septiembre. Estaremos escuchando de entrada en el Frente Amplio el foro de todos de Visiones por México. Después solo quedarán 3, que en este caso yo creo que van a quedar mínimo 2 mujeres y quizá un hombre. Entonces, más bien, y un hombre, no sé quién. Y después de ahí serán los 5 foros temáticos. Acuérdate que tendremos 2 estudios de opinión, en donde eso nos va a permitir también sentir el pulso. La gente. Exacto, de la gente. ¿Qué ve en una, qué ve en otra o qué ven en otro? Y poder llegar con la mejor propuesta. Una propuesta que definitivamente es muy plural. Me encanta que incluso algunos de los otros aspirantes hoy decidieron no participar porque sentían que a lo mejor no iban a conseguir las firmas y están en el proyecto. José Ángel Gurría y Delfonso Guajardo están trabajando en lo que implica el proyecto de lo que sería. ¿No? Cuadro. Claro, o sea, insisto, cada quien poniendo ese granito de arena que hoy lo necesitamos. Necesitamos de verdad una propuesta robusta, sólida, muy de vanguardia. Hoy por la mañana con alguno de tus otros compañeros me invitaban a comentar, por ejemplo, ¿qué pasa con esto de el superpeso? Sí, el superpeso mexicano, bueno para algunas cosas, pero si no le tenemos cuidado, si no tenemos una visión más amplia, macroeconómica y microeconómica, la verdad es que las familias de los migrantes son los están que sufriendo. ¿Por qué? Porque por el mismo dinero que reciben de remesas, hoy van a comprar menos. Sí, La inflación está más alta. Las empresas poblanas que están vinculadas al sector exportador. En suma, ¿qué necesitamos? Alguien que tenga una visión amplia, que deje a un lado un poco este tema del sentimiento ideológico para darle paso a lo que implica la racionalidad y, por supuesto, la empatía, ponernos en los zapatos de los otros, pero efectivamente también tener claridad de cuáles son los impactos y cuáles no, porque la verdad es que el discurso pues vende, pero no resuelve, y nosotros queremos resolver y no solamente entusiasmar. Y ahora, en el caso de Blanca Alcalá, ¿cómo estás viendo? Hoy justamente ya anunciaron o ya confirmaron que va el frente aquí a nivel local. ¿A nivel local existe esa fuerza? A nivel local lo vamos a tener, la verdad es que también si tú revisas los números, porque a veces la construcción yo creo que debe darse en 2 planos. Lo que ustedes nos ayudan a decir y a percibir en los medios, pero que a veces nos ha faltado aterrizarla con lo que son realmente el número de municipios que gobernamos en el frente, de votos que obtenemos, de la fuerza que puede resultar de la sociedad civil, la marea rosa, que la propia gente del INE se manifestó. Entonces yo creo que se va a ir fortaleciendo de la mano de cómo se va fortaleciendo el frente a nivel nacional, y además se tratará de la elección más grande en la historia de este país. Lo escucharemos una y otra vez, pero es real. Tendrá que enfrentar, para mí, 3 grandes desafíos. Primero, que será la más grande concurrente. Segundo, que la vamos a practicar en un esquema, en un clima de enorme polarización, en donde parecería que todo lo queremos a reducir a blancos y negros, y eso no ayuda, y no ayuda cuando además el Ejecutivo, pues uno y otro día está violentando la ley. Es el primero que tendría que poner el ejemplo y realmente ponerse en orden. A mí me extraña, y de verdad lo digo con enorme desconcierto y molestia, a mí me tocó legislar la reforma del 2014, la que está vigente,
Y muchos de mis compañeros en el Senado en aquella época eran los primeros que ahí señalaban no a las campañas anticipadas, sí al gasto transparente, no a la simulación. Y bueno, resulta que todos ya se convirtieron en autores de libros, todos son publicitados en las revistas líderes. O sea, yo creo que esa revista de estar documentando una muy buena inversión, porque en todo el país lo vemos. La simulación de las revistas entonces, de los espectaculares, de las vallas, en el mobiliario público, antes de lo que marca el calendario. La campaña en más de un año. Entonces, ¿dónde está la congruencia, Elvia? Otra vez. Y la tercera tiene que ver con el principio de paridad. A ver, basta de que piensen que las mujeres vamos a ir porque son candidatas a perder. A mí, en lo personal, tú sabes que siempre me mandaban en las peores condiciones. Te aplicaron eso, ¿no? Y siempre les demostramos también que podíamos ganar. Así gané la presidencia municipal de Puebla, así gané el Senado de la República, por supuesto. Y en el caso de la gubernatura, bueno, fue una elección de Estado contra Blanca Alcalá, ¿no? Entonces, es muy desafortunado, pero creo que estas tres cosas, si las tenemos muy conscientes, no se vale que simplemente traten de llenar los huecos con mujeres por ser mujeres. No. Vamos a cubrir los huecos porque somos iguales, porque debemos de tener las mismas condiciones y porque estoy segura que hay mujeres y hombres, y subrayo lo de mujeres, suficientemente formadas, suficientemente competentes para salir, participar y ganar. Y por otro lado, reconocer que hay condiciones de desigualdad, de desventaja, en donde también los ciudadanos, hoy yo les invito a que aprendan con nosotras a disfrutar, a conocer lo que implica el ejercicio del poder de las mujeres. Fíjate, yo estoy invitando a dos cosas, Silvia, y una de ellas vas a ser la que tenga la primicia. La primera es un gran pacto entre mujeres para evitar la agresión de mujer a mujer, que también se da y los hombres hasta se frotan las manos. Un acuerdo por el respeto entre mujeres y un acuerdo que además traspase las campañas, primero en la campaña y después que gane quien gane, la agenda de las mujeres se pueda construir y se lleve a la realidad. Hoy en la Cámara de Diputados lo he logrado, por eso logramos el 3 de 3 contra la violencia. Y la segunda, por supuesto, van a competir un montón de mujeres y yo les diré que desde la trinchera que me toque estaré puesta en apoyarlas. Incluso algunos workshops para decirle, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que yo viví o cuáles tips les puedes dar? Pero hay que llevar de las palabras a los hechos esta sororidad. Y ahora esto que convocas, ¿lo harás de alguna manera en algunos foros? ¿Lo estarás convocando? ¿Cuál es la idea? Sí, la idea sería convocar en los próximos días, o sea, hacer una convocatoria de todos abierta. Los partidos. Sí, bueno, obviamente, sobre todo a quienes del frente, aquellas mujeres que estén interesadas en participar y que podamos, hoy estos medios nos permiten, además, las redes y las plataformas, a tener mucha claridad y pues bueno, de repente cuando compites por primera vez, sobre todo a quienes compiten por primera vez o cuando gobiernas por primera vez dices, ay, como si me hubiera alguien dicho, abusada, esto, va por acá o esto o etcétera, se ahorra uno muchos descalabros, ¿no? Así es, entonces digo, eso es algo que tengo todo el interés y de poderlo hacer en las siguientes semanas, un año antes de que se dé la elección. Seguro hay muchas chicas, me encanta ver ahora, primero a muchas mujeres, pero segundo a mujeres jóvenes como tú, que están puestas para poder participar y creo que hoy se trata de hacer este enlace también intergeneracional, en donde a las jóvenes hay que respaldarlas y quienes tenemos pues ya varios años en esto, tratar de sacar el mayor de tus atributos, el mayor de la experiencia, pues para poder construir de mejor manera las soluciones de este México, nada sencillo, pero que definitivamente lo tenemos que hacer. Blanca Alcalá, que ha ido por la gubernatura, que ha vivido traiciones, ¿cómo lo viviste tú cuando fuiste por la gubernatura? ¿Hubo golpes bajos? ¿Hubo traición, por ejemplo, del grupo de Enrique Doher? Pues mira, yo creo que más que hablar de lo que sí desde el interior se veían cosas, no quiero personalizar, sí viví una elección de Estado, desde lo que implicaba pues el gobierno estatal, en este caso, el gobierno del titular en aquella época de Moreno Valle, en donde pues sí, fíjate, mi campaña sirvió de ejemplo para que pocos meses después se tipificara ya la violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que la violencia política en razón de género
señala es que buscan intimidarte. Buscan de alguna manera acercarte de tu centro, ¿no? Que estés distraída en otras cosas. ¿Qué fue lo más grave que te hicieron? Pues mira, desde cosas muy visibles hasta cosas muy invisibles. Visibles, recuerdo que todavía en la pre-campaña sacaron una gran campaña de discriminación en donde decían, mi vida entera he estado en Puebla, a excepción del año cuando murió mi padre y del año y medio cuando estuve en Colombia. Pero de ahí en fuera, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, casada, todo. Exactamente. Acá, ¿no? Pero mi madre es de Tlaxcala y sus 3 hijos mayores nacimos en Tlaxcala. Mi abuelo era muy orgulloso de registrarnos en Tlaxcala. Claro. Uno decide dónde crece, no dónde Como nace. Yo soy de Oaxaca y vivo acá. Imagínate, ¿no? Tengo un hijo y un esposo poblano. No, pues igual me pasa en mi caso. Entonces sacó una gran campaña que desplegó espectaculares, camiones, vallas, en donde decía, ¿a ti te gustaría que una poblana, que una tlaxcalteca te gobernara? Blanca Alcalá, no. Entonces imagínate, era primero un acto discriminatorio. Nuestra Constitución nos da derechos para que con el solo hecho de ser mexicanas o mexicanos estemos participando. Y eso fue algo visible, muy de entrada. Después, obviamente, hubo, mentiras completas en donde señalaban que yo era dueña de un fraccionamiento que se llamaba Puebla Blanca. Las casas se blancas. Llamaba, ándale, ¿no? Puebla Blanca, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que no tenía ni un metro. Pero esto es tan rápido que en lo que tú salías y dabas la rueda de prensa y explicabas y demás, pues ya se te habían ido varias semanas, ¿no? Sí, claro. Después incluso tuvimos algunos actos de terrorismo electoral, desde bolitas de neftalina. Yo hubo semanas en las que me quedé sin voz, entonces pues el otorrinolaringólogo no daba qué era, pues era un ambiente hostil. Y después incluso todavía mis promotoras del voto en el estado, pues las intimidaban a ellas o a sus esposos para que dejaran de apoyarme, o a maestros que también me respaldaban y que se enteraban. Entonces, haz de cuenta, si uno tenía su plaza en Teciutlán, lo mandaban a Tehuacán, ¿no? Otros, si estaba en Chignahuapan, lo mandaban a Catlán. Extremo. Digamos, un poco para, aprende, ¿no? Acuérdate que decía, no es afortunado hablar quien ya no está, pero decía, por la buena está bien, pero por la mala mejor, ¿no? Entonces, sí hay muchas formas en las cuales pues hacen que las cosas no funcionen. ¿Eso cómo te afectó en lo personal, en lo familiar? Pues mira, sobre todo en la parte familiar, tengo la fortuna de tener una hermosa familia. Mi marido, si algo tiene, es que es paciente y prudente. Ha estado firme, ¿no? Ha estado firme. Él no participa en nada en la política, pero aunque no comparta mis decisiones, las ha respetado y me ha respaldado. Y mis hijos, Cari le encanta la política, sí, allá anda, ya la vemos allá anda impuesta. Ya se está abriendo puertas. Sí, también, sin duda. Y vaya que nosotros nos opusimos por lo mismo, y como bien lo señalas, ella se va abriendo puertas por sí misma, por su esfuerzo, etc. Y mi hijo se dedica a otra actividad financiera, pero hasta con él no le llama la atención. No, a él no le llama la atención, él está alejada de esto, está en México, pero incluso con él se metieron. Tomaron de las redes de sus amigos, cosas personales que tenían que ver con su etapa de estudiante. Él es un buen chico, la verdad, un chico de excelentes calificaciones, en fin, muy bien. Y ese tipo de fotos distorsionándolas, pero pagaban cantidades millonarias en las redes sociales que, a ti, al ciudadano, ¿qué le puede importar? Si al final del día la que estaba compitiendo era yo, no era ni mi hijo, ni mi marido, ni nadie, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas, por eso se llama violencia política contra las mujeres en razón de género, porque lo que buscan es desestabilizar, intimidar, inhibir pues la participación de las mujeres en la agenda pública, ¿no? Entonces fue desafortunado. La verdad es que el propio fallo del tribunal, de la sala superior, primero de la sala regional, sí señalaba y ahí mencionaba que se habían ejercido muchos actos de violencia, pero en aquella época no estaba tipificada para que se pudiera anular la elección, solamente el porcentaje del número de votos. Entonces, pues para mí fue histórico aquella sentencia que después sirvió de estudio para que efectivamente hoy ya está tipificada, no se toma todavía como una nulidad, que creo que debería de considerarse, porque desafortunadamente, Elvia, hoy efectivamente el principio de paridad nos permite que haya más mujeres participando, pero también es más la violencia que se le ha practicado. Hay casos
de aquellas compañeras que también en mi época fueron, digamos, no se les permitió tomar la presidencia municipal en Chiapas, como Rosa Pérez o como Frosina, mi actual compañera en Oaxaca. Hemos pasado incluso a una violencia como que les dijeron quítate, o los mandan como Juanita, ¿no? Llegas, como las Juanitas, no, bueno, pero ahora incluso han asesinado a candidatas, han asesinado a dirigentes de partido. Entonces sí creo que una de las grandes amenazas, por eso yo te decía, en un ambiente de polarización, es la violencia. La violencia en general, este tema también del crimen y la delincuencia organizada participando en las elecciones y la violencia hacia las mujeres. Necesitamos erradicarla, no podemos permitirla, menos normalizarla. Y eso es parte de lo que a mí me anima en poder seguir en esto, justamente para seguir poniendo un granito de arena, para poder hacer, por un lado, las leyes que corresponden y por otro lado, posición, no precisamente por la gubernatura. No, sí, participar digamos, en la estrategia que en el frente vayamos diseñando para poder llegar en condiciones de competitividad y, por supuesto, de ganar y de salir adelante. Defíneme en una palabra para ir cerrando a estos personajes. Eduardo Rivera Pérez. Alcalde de Puebla. Claudia Rivera Vivanco. Pues exalcalde de la capital, ¿no? Nadia Navarro. Senadora de la República. Genoveva Huerta. Expresidenta y compañera diputada federal. Ignacio Mier. El compañero coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Alejandro Armenta. Senador de la República actualmente. Julio Huerta. Pues hasta donde sé, exsecretario de Gobernación. Vas a decir, no lo conozco, como dice no lo conozco, fíjate que no lo conozco, de verdad no lo conozco, nunca he tenido, y vaya que tengo muchos años de participar en la política y no lo conozco. Sergio Salomón. Actual gobernador de la entidad. Miguel Barbosa. Pues fue mi compañero senador y exgobernador de Puebla. Enrique Doher. Expresidente municipal. Pues Blanca, ¿algo más que le quieras decir a los poblanos? Pues agradecerte, Elvia, este espacio de esta, para mí, muy rica charla, tratar de, pues simplemente invitar a los poblanos, primero a que participen, y a las poblanas doblemente a que participen. En verdad, hoy nos estamos jugando el país, la democracia, las libertades. ¿Por qué no debe repetir Morena? Pues yo creo que no un Morena en donde sigamos teniendo una cerrazón en reconocer la grandeza del país y la globalidad del país, la necesidad de la pluralidad. Por eso es que creo que el Frente Amplio es una alternativa. Pues ahí está. Muchas gracias, Blanca Alcalá Ruiz. Seguramente aquí te vamos a tener conforme esto avance, conforme se acerque el proceso electoral del 2024, porque pues seguramente vas a estar participando en alguna posición y te vamos a ver activa en las campañas. Gracias, muchas gracias, Elvia. Me encanta tu blusa, por cierto, es muy sonora esa blusa, así que nos tiene que decir dónde comprarla para que todas las mujeres la tengamos. Ahorita muchas gracias. Aquí, ¿dónde? La dirección. Eso, muy bien. Y para la otra también aquí la diputada la voy a traer, me parece muy bien. Todas puestas. Y pues muchas gracias, amigos de MTP Noticias. Ella es Blanca Alcalá Ruiz, actual diputada federal por el PRI. Así ha ocupado, como ya han escuchado, diversos cargos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y pues vamos a estar pendientes del trabajo que ella está realizando. Nos faltó platicar de sus iniciativas y en otra entrevista lo vamos a estar abordando, y también lo que viene para ella para el 2024, que seguramente... 3 de 3 contra la violencia, por ejemplo. También ¿no? Participaste en esa iniciativa. Fuiste promotora. Y logré concretar que fuera pues la reforma constitucional con la que cerramos. Rápidamente, recuérdanos en qué consiste Ley 3 de 3. Ningún violentador, ningún agresor, ningún deudor alimentario podrá llegar al poder. Pero esto implica ni en los cargos de elección popular, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Judicial. En ningún gabinete. En ningún gabinete, ni federal, ni estatal, ni municipal. Es una reforma constitucional. Se requirió de la participación de todas las fuerzas políticas, 2/3 partes del constituyente permanente, esto es, de los congresos locales, y por supuesto de que el Ejecutivo tuviera que publicarla. Histórico, ¿no? Histórica. Histórica. Reforma. Y pues ahí está eso y mucho más ha estado trabajando ella. Más adelante les vamos a estar platicando un poco más de su perfil también y todo esto. Y pues mientras, aquí se queda este video para que lo compartan. Gracias. Hasta luego.